Vamos a empezar con esta nueva clase. Ante todo, bueno, Baruch Hashem, que aparentemente como que ya se están normalizando las cosas. Dicen, no sé si es bueno o malo, pero todo lo que hace Akadosh Baruj Hu seguramente que lo hace por algo. Pero bueno, aparentemente que ya se va a calmar las cosas, Besat Hashem. No lo digo, pero bueno, por eso dije. Sí, exactamente. Pero hay que también entender, Estábamos hablando la semana pasada, vimos lo que había sucedido con la guerra de Midian, que al final Gidón, que sí había sido un tzaddik, que era un tzaddik, él mismo no se consideraba tzaddik, pero él pudo con los Midianim, y el pueblo de Israel después de eso vivió en paz durante 33 años. ¿Sí? Durante todo el tiempo que estaba Gidón, sirvieron a Akadosh Baruj Hu mientras Gidón vivía. ¿Se acuerda que habíamos dicho que Gidón también se había casado luego con muchas esposas y tuvo 70 hijos? Muy bien. ¿Sí? Él había mantenido al pueblo alejado de todo lo que es la idolatría, pero cuando murió, desgraciadamente se vuelve a repetir la misma historia otra vez en Am Israel. Los Yehudim otra vez comenzaron a realizar idolatría. En especial, adoraron a un dios que se llamaba Baal Zebub. Zebub quiere decir mosca, ¿sí? Incluso hay imágenes, y en un museo también está la imagen de este dios, llamado dios Baal Zebub, acá la pueden ver, ¿sí? Le decían el dios mosca. Era un dios miniatura, así tan pequeño como una mosca, por lo que se podía llevar, era transportable, ¿no? Se podía llevar en el bolsillo, en la cartera, en la bolsa, uno podía llevarlo para besarlo cada vez que lo deseaban. Además, algunos Yehudim también acudían todavía a la casa de Gidón. ¿Se acuerdan que había puesto un efod, un pectoral del Cohen? Pero él aparentemente había hecho con buena intención, para que la gente se recuerde del milagro que había sucedido, pero no tenía que haber pensado lo que iba a pasar más en el futuro, no lo pensó. Y así fue que la gente iba a adorar ese efod, ese pectoral que había puesto en la puerta de su casa después que él ya había fallecido. Dijimos también que ese había sido uno de los motivos por el cual todos sus hijos luego murieron de Gidón, y vamos a ver justamente en esta los hijos de Gidón, sus 70 hijos o 69 hijos, vamos a ver. Bueno, como ya habíamos contado que tenía 70 hijos, todos estos hijos fueron tzadikim, ¿sí? Siguieron el camino de su papá, de Gidón, pero además de estas mujeres, Gidón tenía otra mujer que se llamaba Pilegesh, que sí, concubina. Hoy en día se podría entender una mujer sin ketubá. Una mujer se casó con una mujer sin ketubá. Hay diferentes opiniones, sí, pero era otra mujer que tenía, y no vivía con él, sino que vivía en otro lugar, en Shechem. Hoy día es el lugar donde se conoce como Shechem. Y ahí con ella tuvo un solo hijo, al que llamó Abimelech. No es el Abimelech del tiempo de Abraham Avinu, sí, pero así lo llamó Abimelech, que realmente fue un malvado, pero no se entiende porque también el Naví lo considera como Shofet, ¿sí? Después de Gidón, el siguiente Shofet fue él. Hay diferentes opiniones. Hay quien dice que no es solamente correlativamente, que está puesto en los Shofetim, pero verdaderamente vamos a ver si era o no era un Shofet. Él fue un malvado, y él había oído que su padre Gidón le habían ofrecido ser rey. Ben Yerubal, ¿se acuerdan que dijimos que Gidón le habían puesto, su papá le había puesto al hijo Yerubal porque fue el que peleó con el Baal? Él le decía a la gente, bueno,
lo venían a matar a Gidón. Entonces él, aunque era idólatra su papá, salió a defender a su hijo y dijo, no lo maten. ¿Para qué lo van a matar? Si ustedes lo van a matar, están desprestigiando al dios Baal. Déjenlo que él lo mate. Él es el que tiene el poder. Entonces la gente aceptó. Entonces lo llamaban Yerubal, el que pelea contra el Baal. En vez de decir Ben-Gidón, se puso Ben-Yerubal. Exactamente. Exactamente. ¿Por qué? Porque no era Ben Gidón. Porque sí era hijo de Gidón, pero exactamente. Como era un malvado, entonces le pusieron Ben Yerubal. Así traen los mefarshim, así traen los jajamim. Bueno, él había oído que su padre, ¿se acuerdan que estudiamos? Que a su padre le habían ofrecido ser rey. Cuando después que pasó todo, le dijeron, por favor, tienes que ser rey de nosotros. Y no solamente tú, sino tú, tus hijos, tu descendencia. Él le dijo, no, el único rey es Boreolam, el único rey es Dios y yo no voy a ser rey. Puede ser que sea yo soy un shofet, un líder, pero no rey. Acuérdense que en ese momento no existía, no había rey. El rey Shaul fue mucho más adelante, pero todavía no había rey. Entonces, por eso mismo, Dios le pagó, por esa humildad que tuvo, Dios le pagó que tenga un hijo por poco tiempo que sea rey, o que sea llamado rey, aunque fue un malvado. Vamos a verlo, algo trágico. Él había oído que su padre le habían ofrecido el cargo de ser rey, pero por su humildad el papá, Gidón, lo había rechazado. Entonces ahora el deseo de Abimelech era convertirse ahora en el primer rey de Israel. El primer rey de Israel, sabemos que fue Shaul HaMelech más adelante, pero él quería convertirse en el primer, estaba deseoso. ¿Pero de qué? De poder y de grandeza, no porque quería ser un rey sadik y dirigir al pueblo de Israel. No, él quería el poder, él quería la grandeza, como se ve en muchos hoy en día. Pensó que quizás a cambio de todas esas buenas cosas que su papá había hecho, entonces él merecía ser rey, no por su mérito, tampoco era humilde, pero su papá había hecho muchas cosas, entonces merecía él ser el rey. Pero había un gran problema. El problema era que tenía 70 hermanos, ¿sí? Entonces, ¿cómo iba ahora a convertirse él en rey si hay 70 hermanos antes que él? Porque él era de la concubina, él era vamos a decir, casi como bastardo, se puede decir, ¿no? Entonces están los hermanos. Entonces, sí, había muchos que tenían muchos. No, pero se permitía, antes de la Gezerá de Rabbenu Gershon se permitía tener muchas mujeres. Falta quien pueda, ¿no? Pero se permitía tener muchas mujeres. Salomón, ¿por qué no pregunta sobre el rey Salomón? Salomón Melech tenía 1000 mujeres, no 70. No sé, David también tenía muchas mujeres, se permitían. Pero los reyes se les permite más. No, al revés, menos, hasta 18 solamente, máximo. Y los normales 4, ¿no? No, los normales todo, hoy en día no. No había número, no había. La Torá prohíbe solamente 18 para el rey, hasta 18. Claro que provocaba, no solo vean lo que provocó acá, 70 hijos, claro. Les voy a decir, cuando una vez fuimos a Turquía, yo les había platicado que ahí cuando era el sultán que se casaba también, que tenía un harem, ¿no? Y tenían cientos de hijos. ¿Y quién era el próximo sultán? ¿Cuál de todos los hijos sería el próximo sultán? Generalmente él sobre la mujer escogida. Pero había guerra, había problemas entre todos, porque cada mamá quería que su hijo sea el rey. Y en muchos casos, entonces, cuando subía él, nuevo sultán, mandaba matar a todos sus hermanos para que el día de mañana no vengan a rebelarse. Después hubo unos, eran un poco más misericordiosos, que mandaron a encerrar a sus hermanos, no matar, porque matar se quedaba muy trágico, y los mandaban a encerrar, y muchos se mantenían encerrados de por vida, desde que nacían los mantenían encerrados hasta que morían, para que no se rebelen. Era algo tremendo, o sea, exactamente. Y vamos a ver qué pasó. Él estaba deseoso de poder, de grandeza. Entonces, el problema era, como dijimos, cómo se va a convertir ahora en un rey, y hay 70 hermanos. Por lo tanto, este malvado Abimelech tramó un plan para deshacerse de sus 70 hermanastros. ¿Qué hizo? Viajó a Shechem. Shechem era el pueblo de su mamá.
O sea, era la familia de su mamá. Entonces se entrevistó con sus primos, con sus tíos, con todos los parientes de su mamá, que él ni conocía, pero eran parientes de su mamá, parientes lejanos. Y ahí les habló, le dijo: queridos tíos, queridos primos, por favor, necesito que ustedes vayan a la gente de Shechem, a todo el pueblo, y le digan lo siguiente: Gidón, mi padre, ¿sí?, que le decían Yerubal, tiene 70 hijos. Y por lo tanto, todos ellos, el día de mañana van a querer gobernar sobre el pueblo de Israel. No todos ellos son todos iguales, por lo que ustedes no van a poder elegir a uno más que otro. Quiere decir que van a tener 70 líderes. ¿Cómo van a poder aguantar a 70 líderes que cada uno les va a decir una cosa diferente? Tendrán que hacerlos líderes a todos ellos, tendrán que pagarle impuestos a todos ellos. Entonces les empezó a lavar la cabeza, les empezó a convencer. Y al final se van a terminar peleando. Imagínense la cantidad de impuestos que van a tener que pagarle ustedes a todos ellos. Por lo tanto, yo les propongo una idea mejor. Olvídense de estos 70 hijos de Yerubal, de mi padre. Y en lugar, ayúdenme a mí a coronarme como rey. Y es más, ustedes saben que son de mi familia, porque mi mamá es de Shechem. Yo los voy a recompensar. Cuando eligen a un rey de la misma pueblo, al primero que tiene todos los beneficios es al pueblo. Ustedes van a contar conmigo siempre, porque yo soy de Shechem. No se olviden que mi mamá era de esta ciudad. Yo soy pariente de ustedes. Siempre voy a estar a su lado. Siempre voy a favorecerlos. Y ustedes no van a tener ningún problema en la corte, ¿sí? Y van a tener a alguien cercano al poder. O sea, y los convenció. Cuando escucharon esto, toda la gente de Shechem dijeron, aceptaron, la verdad tienen razón. ¿Para qué queremos estar liderados por 70 reyes? No queremos. Por lo tanto, será bueno entonces que encima que es de nuestra ciudad, de nuestro mismo rey, de nuestro mismo lugar. Ellos en verdad no actuaron, Leshem Shammai, no actuaron bien, actuaron porque por su interés, ¿no? No porque era el hijo de Gidón, y solo pensaron egoístamente en sí mismos. Peor aún, se olvidaron, ellos se volvieron ahora socios de sus crímenes, porque vamos a ver ahora todo lo que empezó a hacer Abimelech para deshacerse de sus 70 hermanos. Por supuesto, Abimelech nunca les dijo, yo voy a ir a matar a mis 70 hermanos, no iban a aceptar en ese momento, pero ellos podrían haber tenido esa excusa, podían haber dicho que ellos no sabían, pero realmente esos horribles eventos ocurrieron también, y también se los culpó a toda la gente de Shechem por lo que ellos habían hecho y se asociaron con él. La gente de Shechem en ese momento tenían 70 piezas de plata, cuenta ahí en el Shofetín, cuenta que tenían varias como monedas de plata que en el templo que habían recolectado para el templo, para el dios Baal, el dios Baal de Shechem. Si quieren saber cómo, también en varios museos encontraron cómo era el dios Baal, el famoso dios Baal de Shechem que todo el mundo adoraba. Bueno, esas monedas pertenecían a toda la comunidad porque eran los que habían ofrendado y se guardaba ahí. Ellos agarraron esas 70 monedas, se las dieron a Abimelech para forzar el pacto, ¿sí? Para reforzar el pacto que tenían con él. Toma, te apoyamos, acá está nuestro apoyo, te damos 70 monedas de plata y te apoyamos para que te conviertas en el rey del pueblo de Israel. Y ellos fueron a toda la ciudad de Shechem a convencer a toda la gente que era lo que más convenía, que lo puedan elegir a Abimelech como rey, los va a beneficiar y todo. Sí. La primera pregunta es... Cuando hay intereses de por medio, a veces la gente se enceguece, no ve las cosas. Hay muchas cosas que muchas preguntan. Y aparte no era un Sadik, aparte no era un Jajam, no era un Talmid Jajam, un Shofet tenía que ser, vamos a ver ahora con lo que sigue, pero se enceguecieron porque los convenció de que no sean dominados por 70 personas, una sola, y yo los voy a beneficiar a ustedes. Por eso fue a la ciudad de Shechem, que era donde más él podía tener influencia para que ellos vayan comentando y vayan convenciendo a la gente. Nadie dijo una sola palabra de lo que ni siquiera le preguntaron qué haría Abimelech con ese dinero que le dieron para apoyarlo. Pero en verdad la gente de Shechem sí tenía una idea de lo que podía llegar a suceder. ¿Qué hizo con ese dinero
este Abimelech? Contrató mercenarios, contrató sicarios. La peor gente, la gente más baja, les pagó y los contrató para matar a todos sus hermanos. Con ese dinero que se dedicaba, con ese dinero que le habían dado, esa gente que se dedicaban a eso. ¿Qué hizo? Junto con esos hombres asesinos, Abimelech llegó a la casa de Gidón, era un palacio donde vivían ahí toda la familia, ahí estaban, justamente los encontró a todos los hermanos reunidos. Él trae en el Shofetim que él con sus sicarios asesinaron a todos sus hermanos arriba de una piedra. Iban cortando la cabeza uno por uno, a todos. Algo impresionante, y así acabó con todos los hermanos. Solamente uno del más chico, se llamaba Yotam, fue el que se escondió, logró escapar, logró esconderse y luego escapar. Y así dice el pasuk, Abimelech mató a todos sus hermanos sobre una piedra. Le iba cortando la cabeza uno por uno, algo tremendo, algo que no se puede entender, incluso de un yehudí. Bueno, Abimelech era muy fuerte y con la ayuda de sus hombres, con los hombres que había contratado, mató a sus hermanos, como dijimos, arriba de una piedra, y ese fue el castigo que había sido cuando Gidón puso el efod, que después todo el mundo fue a hacerle Abodá Zará, y ahí desgraciadamente el castigo, que la muerte de sus hijos, que ¿quién los mató? Su mismo hijo mató a los demás, y ahí Gidón ya había muerto, claro, y ahí empezó la gente a hacer idolatría. Mientras estaba Gidón no iban a hacerle idolatría al pectoral, al efod. Después que murió Gidón, la gente de Shechem, pero él era un shofet, él tenía que saber que eso el día de mañana traería idolatría a la gente de Israel. Era muy floja, en cualquier momento se iban del camino. O sea, si no había un líder, inmediatamente se iban del camino. Y ahí todos clamaron, Abimelech es el rey, algo impresionante, que mató a sus 70 hermanos para ser rey. Entonces, él inmediatamente, cuando se había escapado, uno solo, Yotam, el más chico, se escapó. No era un niño, pero era el más joven, se escapó. Y después de esto, Abimelech empezó a forzar a todo el pueblo judío que tendrían que servirlo como rey. Él, con toda su gente, y con toda su gente de Shechem, y con todos sus sicarios, a la fuerza, ya lo tenían que considerar como rey. Desgraciadamente, la gente de Shechem se habían olvidado de que Gidón los había salvado de sus enemigos. En verdad, Gidón había sido un sadik, había salvado a todo el pueblo de Israel de Midian. Gidón merecía que todos sus hijos también tenían que haber sido honrados y tratados bien. Sin embargo, los mataron. En vez de eso, la gente apoyó a Abimelech y los asesinaron. Pero Hashem, a Kadosh Baruj Hu, le pagaría en la misma moneda a Abimelech, como dice, midá keneged midá, ¿sí? Medida por medida, y la misma manera que él hizo, Dios ahí así le iba a pagar a Shechem. A Shechem, bueno, también al pueblo y también a Abimelech. Abimelech, en verdad, no fue un rey de acuerdo a la ley judía, porque la ley es que un nabí tiene que ungir al rey, como fue con Shemuel cuando ungió a Shaul y luego a David Amelech. Y era un aceite especial de la época de Moshe Rabbenu. Entonces era un aceite especial para ungir que se vertía sobre el rey. Él fue un hombre que tomó el poder por avaricia, tomó el poder por su deseo de poder. No había nada, ese es el problema, que no había. Él tomó el poder sin el acuerdo del Sanedrín. Se estableció a sí mismo por la fuerza contra la voluntad de la mayor parte del pueblo de Israel. O sea, no es que la mayoría, no. Shechem, el pueblo de Shechem sí, más algunos otros que lo apoyaban, pero la mayoría de Israel no. El primer rey legítimo fue el rey Shaul, ¿sí? De que nosotros vamos a ver luego en el Sefer Shemuel. Pero cuando Yotam, el hijo más joven de Gidón, quien estuvo oculto mucho tiempo, supo que la gente de Shechem, no mucho tiempo, un largo tiempo, supo que la gente de Shechem habían coronado a su hermano, a su hermanastro Abimelech como rey. Él se quedó muy mal. ¿Cómo pudieron aceptar poner a este malvado como rey? Decidió salir de su escondite,
había riesgo de que lo maten, ¿no? Porque era el único que se había escapado. Salió de su escondite para regañar al pueblo de Israel. Entonces subió a la cima del Har Gerizim. ¿Se acuerdan? Har Gerizim era donde habían cuando entraron los Am Israel, cuando entró el pueblo de Israel a Eretz Kenam, a Eretz Israel, ahí fue cuando se pararon, y ahí las maldiciones y las bendiciones, unos se pararon en un lugar de la montaña, en otros en la otra montaña, Har Gerizim, Arebal, y ahí decían las maldiciones y las bendiciones, y ahí iban contestando amén. Esas montañas quedan cerca de Shechem, ¿sí? ¿No, Jan? Exactamente, que ahí me contó Jan que estuvo ahorita hace muy poco tiempo, exactamente en Har Gerizim y Arebal. Está junto a Shechem, de ahí se puede ver. Bueno, entonces subió, Yotam, el hijo que había quedado, que se había escapado, sube al Har Gerizim, y desde ahí, desde la cima, ahí como se ve de Har Gerizim, está junto a Shechem, en esa misma montaña. Él era adecuada, es el lugar para decir unas palabras de Torah, y ahí todos Shechem que estaban abajo lo oyeron, y él les dijo a la gente: óiganme lo que les voy a decir. Se juntó a toda la gente y les contó una parábola, una metáfora, y todos los escucharon. Es la famosa parábola, metáfora, mashal, que cuenta en el Shofetim acá, y les dijo así: escuchen lo que les voy a decir. En una ocasión vinieron todos los árboles y le pidieron al árbol de olivo, al árbol de aceituna, que se convirtiera en su rey. Llegaron todos los árboles y dijeron: por favor, queremos que tú seas el rey. El árbol de olivo les dijo que no, nunca pienso convertirme en rey, porque yo tengo que dar las aceitunas, y con eso se hace el aceite para la menorá del Mishkan. Y entonces, si voy a ser rey, no me puedo dedicar entonces a sacar mis aceitunas. Por lo tanto, no acepto ser el rey. ¿Sí? Desistió. Como la gente, como los árboles, es una parábola, es una metáfora, como los árboles no pudieron convencerlo, entonces se fueron con la higuera. Con la higuera también le dijeron: por favor, necesitamos que seas el rey. Dijo: no, la verdad que yo doy higos, los higos son dulces, y no puedo hacer dos trabajos al mismo tiempo. Necesito, soy rey, no puedo, yo por lo tanto no quiero ser rey, y no me interesa lo que me están ofreciendo. Entonces se fueron con la vid, el árbol de parra, el árbol de uva. Fueron con la vid y le dijeron: por favor, ¿quieres ser nuestro rey? Dijeron: no, yo produzco uvas, la cuales se hace el vino, que también el vino se usa para los korbanot también en el Mizbeach, y también diario en el Korban Tamid que se hacía, se ofrendaba en la mañana y en la tarde, y también los leviín cantan mientras ofrece el vino, y también la gente me rinde honor, o sea, la gente bebe el vino con honor en Shabbat y en Yom Tov. Por lo tanto, no puedo yo ser rey, porque no me puedo dedicar o a rey o a sacar mis uvas. No me interesa. Cuando vieron que ningún árbol quería ser el rey, entonces se fueron con el árbol como el cactus. ¿Saben lo que es un cactus? Sí. Un árbol todo de espinoso, ¿no? No se puede ni tocarlo. Entonces le dijeron: ¿quieres ser tú nuestro rey? Y el árbol de espinas le dijo: sí, claro, es un honor para mí. Para mí es un gran honor, pero desgraciadamente yo no tengo frutas, yo no doy frutas. Tampoco tengo sombra para ofrecerles. O sea, yo no puedo ofrecer ni frutas ni sombras. ¿Qué les puedo ofrecer? Lo único que tengo son espinas. Por lo tanto, si ustedes quieren, sean bienvenidos. En la poquita sombra que tengo, bájense, pónganse acá abajo, pero yo más que eso no tengo. Pero me hago una pregunta, dijo el árbol de espinas. ¿Por qué ustedes me están escogiendo como rey? Si yo no tengo nada para ofrecerle a ustedes, ¿qué me vienen a ofrecer? ¿Por qué me están ofreciendo rey? Quizás ustedes tienen algún interés particular, algún interés especial. Si es así, que vienen a pedirme por algo, que algún interés especial, Dios los va a castigar. Y un arbusto espinoso se puede prender fuego, y ese fuego los va a quemar a todos ustedes, y el arbusto va a crecer, se va a convertir como en un monstruo, y ese los va a quemar a todos ustedes. Y no solamente, va a llegar hasta los cedros del Lebanón, los cedros del Líbano. Entonces, piense bien antes de actuar, si ustedes realmente verdaderamente quieren que yo sea el rey. Porque si es que ustedes quieren que yo sea el rey, porque de Shem Shammai no hay ningún problema. Pero si no, todo esto se puede convertir en su maldición. Bueno, así les dijo Yotam. Este era el mashal. Vino Yotam, les dijo:
Abimelech es como ese arbusto espinoso, es como ese cactus que la gente de Shechem, que nadie se merece a ese rey. El árbol de olivo, ¿a quién se refiere? Así explican los jajamim, los mefarshim. El árbol de olivo se refiere al primer shofet. El primer shofet, que era un tzaddik, que se llamaba Otniel ben Kenaz. ¿Se acuerda que habíamos estudiado? Que era un jajam muy grande, era de la tribu de Judá, donde de ahí salían los reyes. ¿Sí? Y a esos reyes se los ungía con el shemen hamishcha, con el aceite de olivo. Por eso se refería, dice, que fueron a pedirle, le habían ido a pedir a Otniel que sea rey. Otniel dijo, no, yo soy juez, yo no soy rey. Luego la higuera se refirió a quién, a Deborah Nebiá. Cuando también Deborah Nebiá querían que sea, era más que un shofet, era casi como una profeta. Y ella también le pidieron que sea el rey. Y dijo, no. ¿Sí? Los higos producen un líquido dulce, se llama miel de higo, ¿sí? Y una abeja también fabrica miel. Y Deborah quiere decir abeja, ¿no? Sí. Entonces, ella había enseñado palabras dulces de Torah. Ella enseñaba a todo el pueblo de Israel la Torah, las halajot y todo. Y tampoco quiso reír. Y luego fueron con Gidón, el papá de él, y también le ofrecieron, que era como la vid, como la parra, como el árbol de uvas. Que Gidón era de la tribu de Menashe. Menashe era hijo de Yosef. Yosef fue comparado, en la última bendición que le dio Jacob, fue comparado a la vid. Entonces lo que quiso decir Yotam es, miren, ustedes son como los árboles que le están pidiendo a un árbol espinoso. ¿Sí? Los shofetim, Otniel, Deborah y Gidón no quisieron ser rey, por lo tanto ellos no aceptaron porque tenían otras cosas, porque no se sentían, era mucha responsabilidad ser rey. Sepan que este Abimelech no es ni un tzaddik, no es ni un talmid jajam, al revés, es un malvado. Y se puede convertir todo esto en una maldición para ustedes. Vamos a ver. En ese momento, vamos a ver. Así como un arbusto espinoso que no produce ninguna fruta, ninguna sombra, solo espinas, también él es una persona totalmente vacía. ¿Por qué ustedes escogieron a él como rey? Solamente por interés propio, ya que era perteneciente de su familia, de la familia de Shechem. Y ustedes por eso lo quieren obtener favores de él. Claro, lo van a escoger porque es de su colonia, de su ciudad, y saben que todos los favores van a hacer cualquier cosa y siempre los va a defender. Por lo tanto, su final será un fuego, saldrá de ese arbusto y los quemará. Así les dijo Yotam, serán castigados por medio de Abimelech mismo. Miren, dice, los desgraciados que fueron, los desagradecidos que fueron ustedes con mi padre, que él arriesgó su vida para apoyarlos, y ustedes fueron y mataron a todos sus hijos. Y coronaron a quien, Abimelech, que es su pariente cercano, él, entonces Hashem los va a castigar. Va a poner odio entre Abimelech y ustedes. Ahora lo escogieron, pero van a poner odio entre ustedes. Y él los va a destruir a ustedes y ustedes lo van a destruir a él. Apenas terminó de hablar en Al-Gerizim, se escapó y corrió porque ya venían subiendo para matarlo, como dijimos, sí, pero se escapó a un lugar muy lejos y no pudieron encontrarlo. Y así Abimelech gobernó, rey de Israel, un rey falso, ¿no? Es un rey que se autodesignó como rey, no era un verdadero rey, por eso la Torá, el Tanaj no lo considera como rey. Por 3 años. Hay quien dice que 3 años, en algunas ocasiones sí defendió al pueblo de Israel, en algunas guerras contra sus enemigos. Tenía un ejército muy fuerte y castigaba a todo el que se le oponía. Igual como el régimen de Irán, igual como de Venezuela. Alguien que escuchaban que estaba preparando una revolución, le cortaban la cabeza. O sea, no dejaba a nadie que pueda defenderse. Después de 3 años, Hashem cumplió exactamente lo que había dicho Yotam, todo el castigo, y así se cumplió. ¿Qué hizo? Dios puso en la cabeza de la gente de Shechem que empiecen a odiarlo. Y la gente empezó a verlo como un tirano. Empezaron a ver, aún los que lo habían escogido, ahora lo empiezan a ver como un tirano. Comenzaron a odiar a Abimelech, incluso se arrepintieron de haberlo puesto como su rey. Sin embargo,
si ellos hacían algo, y como dijimos, inmediatamente él tenía su ejército, tenía sus sicarios, y tenía todo, los mataban, o sea, no había quien se podría sublevar. Tenía gente que era muy fiel. La gente de Shechem, por lo tanto, decía, no podemos, tenemos que hacer algo secretamente, conspirar secretamente para matar a Abimelech. ¿Qué hicieron? Encontraron a un grupo de malvados, hombres malvados, que estaban listos para matar. Los escondieron en las montañas, les pagaron, se quedaron ahí en las montañas. Cuando pase por aquí Abimelech, ustedes ataquen y mátenlo. Pero mientras, no podemos ahora hacer otra cosa. No obstante, el rey Abimelech por un tiempo no pasó por ese lado. Entonces esos hombres que no tenían trabajo ahora, porque solamente le estaban pagando por matar al rey, que el rey no se presentaba. Entonces, como no tenían nada que hacer, empezaron a asaltar a la gente, a todos los que pasaban por ahí. Entonces ya era un lugar peligroso, porque todos los que pasaban por ahí los asaltaban. Entonces les robaban a la gente inocente. Por lo tanto, todas esas pandillas que se habían escondido en las montañas empezaron a hacer esto. Abimelech oyó sobre eso y dijo, no, pues yo ni me meto por ahí, ahora peor. Entonces no había manera de matarlo a Abimelech, por lo que el plan de toda la gente de Shechem no funcionó. No pudieron, no tenían manera de librarse de Abimelech. Cuentan ahí en Sofetim que en una ocasión la gente de Shechem estaba teniendo una fiesta en el templo a sus ídolos, el Baal, también, después de haber cosechado, porque ellos después de que cosechaban y tenían todas las uvas y todo, iban y lo primero se lo dedicaban al Baal, desgraciadamente. Las primicias se llevan en Shavuot, pero al Bet HaMikdash, bueno, desgraciadamente ahí la gente lo que hacían era ofrecer esas primicias al Baal. Entonces estaban en toda una fiesta que le hacían a ese Baal. Y ahí estaban comiendo, bebiendo, y en ese momento maldecían a Abimelech. ¿Cómo lo escogimos? ¿Cómo nos equivocamos? Si solamente nosotros no hubiésemos obedecido, ¿sí? ¿Cómo vamos a poder soportar? Bueno, justo en ese momento cuenta el Sofetim ahí que pasó un no judío, pasa un gentil por la ciudad. Se llamaba Gaal. Cuando pasa este señor Gaal, oyó que toda la gente estaba maldeciendo a Abimelech, los mismos judíos. Y no solamente a ese, sino que al jefe de Shechem, que se llamaba Zebul, eran dos, ¿no? El segundo después de Abimelech, que lo había designado sobre la ciudad de Shechem. Entonces, escuchó que estaban maldiciendo. Entonces, este Gaal, el Goy, le pregunta, ¿por qué ustedes están maldiciendo a su rey? ¿Por qué ustedes están maldiciendo a su rey? Y le explicó, le dijeron que era un malvado, es un asesino. Bueno, y le dijo, ¿para qué obedecen? No necesitan obedecer a ninguno de los dos. Pero ¿cómo no? Si nos matan, no. Si ustedes me dejan las cosas a mí, yo me encargo. Yo voy a pelear, yo tengo mi gente, yo peleo en la batalla, no se preocupen. Vamos a congregar a toda la gente de la ciudad de Shechem, vamos a cerrar la ciudad, vamos a poner unas barricadas para que él no pueda venir acá a la ciudad de Shechem, para que no pueda venir a Abimelech. Mientras tanto, yo me voy con mis hombres, lo encuentro y lo mato. Ustedes quédense tranquilos. Bueno, confiaron en ese gol, la gente de Shechem aceptó. Ya no sabían cómo sacarse de encima a este rey Abimelech, que ellos mismos habían coronado, y que Dios les puso en la cabeza ahora que lo odien, exactamente. Bueno, cuando este jefe de Shechem, Zebul, oyó acerca del plan de Gaal, se hizo como si, tienen razón, o sea, se hizo como si fueran de ellos mismos. Hay que matar a este, que ya no aguanta nadie, todo, pero mandó gente a avisarle que lo quieren matar. O sea, se hizo dos caras, ¿no? Por un lado, se hizo como de ellos y le manda avisar que le envía mensajeros secretos a Abimelech para aconsejarle de que había un goy que se llamaba Gaal, que él con sus hermanos, con su gente, lo van a matar, se van a ir hasta ahí. Le dijo, no esperes hasta que llegue. Vente tú y ataca cuando ellos menos los esperan. Tienes que venir tú antes que ellos. Bueno, ven aquí esta misma noche y ataca pronto a toda esta ciudad de Shechem. Bueno, él avisó. El de Zebul era el comandante de su ejército, exactamente. Era el jefe de todo Shechem. Bueno, Gaal y sus hombres, este Goy, se estaban preparando, ¿sí?, para salir al ataque. Y organizaron que mientras este Gaal se iba para allá a matarlo, ellos venían, entonces iban a matar a toda la ciudad de Shechem. Abimelech entonces escuchó el consejo de Zebul,
esa misma noche él salió con todos sus soldados hacia Shechem. Pero cuando estaban cerca de la ciudad, empezó a dividirlos al grupo. Lo mandó a esconderse hasta que vean una señal para el ataque. Y estaba esperando, Abimelech estaba esperando que este Gaal, lo veían desde arriba, salga con su ejército y se vayan. Cuando se vayan, ellos van a atacar Shechem y después van a ir también por este Goy que lo quería matar. Al final, y él vio una señal, pensó, se equivocó Abimelech, vio una señal de Gaal que pensó que era una señal de que les habían avisado de Zebul, de que iban a venir, de que ya pueden venir, y entonces salieron de sus escondites, empezaban a bajar por las montañas. En ese momento que justo estaba saliendo Gaal, el Goy que iba a matarlo, cuando se dio cuenta que veían sombras que bajaban de las montañas, y le preguntó al otro, que era el comandante, al Zebul, que era dos caras, le dijo, ¿quién es? Estoy viendo gente que está bajando de las montañas. ¿De quién es esa gente? Le dijo, no, son sombras, no son gente, son sombras, no, ya venían a matarlo. Entonces son sombras. Le dijo, no puede ser, no son sombras, yo estoy viendo gente que baja. Y ahí se dio cuenta que eran gente que venían a matarlo. Entonces ahí vino, les dijo Zebul, dijo, sí, bueno, ahora quiero que tú dijiste que ibas a luchar contra él, contra Abimelech, ahí los tienes, sí son ellos. A ver, demuestra tu fuerza, tú dijiste que los vas a matar. Y en ese momento ahí empezaron una guerra muy fuerte. Primero contra el ejército del Goy que había venido. Y ahí los mataron a todos. Los emboscaron con 3 ejércitos y matan a todos. Y después solamente queda Shechem. Ahora tienen que entrar a la ciudad de Shechem, que eran los mismos que lo habían escogido. Los mismos que eran parientes de él. Abimelech mató a los Goyim primero. Y ahora va a pelear contra la ciudad de Shechem, que eran los mismos que ellos estaban desarmados. Se estaban rebelando, pero no tenían estaban en desigualdad de fuerzas. Él tenía todo un ejército, Shechem no tenía ejército. Bueno, entonces, en ese momento, Abimelech ahora entra en batalla con Shechem. Primero peleó con Gaal, como dijimos. Fue un combate muy duro y que continuó todo el día, y al final los vencieron y ahora entran a la ciudad de Shechem. Entran a la ciudad de Shechem y ahí se dieron cuenta que entraron, Shechem se dieron cuenta todo el pueblo que estaban perdidos, no tenían cómo defenderse. Y se empezaron a esparcir y se fueron escondiendo, se fueron escapando, y había una torre fortificada en Shechem, muy famosa, que era muy fuerte. Dijeron, bueno, nos vamos a esa torre. Ahí no nos va a poder, va a ser muy difícil entrar hasta la parte de arriba de la torre. Entonces, en ese momento, él primero destruyó todas las casas en Shechem, incluso esparció sal por todos los campos para que nunca crezca más nada o por un tiempo. Y así se fue cumpliendo la maldición de Yotam, que digo que el fuego brotaría del arbusto espinoso que va a destruir los árboles. Y ahí destruye todos los árboles de la ciudad de Shechem. Lo primero que hace Abimelech, destruye los árboles de la ciudad de Shechem, destruye las casas. Y la gente, desgraciadamente, sí mereció ese castigo por haber ayudado, por haber apoyado a que este sea el rey. ¿Qué pasó con Gaal y con sus hermanos? No sabemos. Unos dicen que lo mataron, otros dicen que se escaparon, pero todos los demás murieron en la batalla. Ese era el plan de Akadosh Baruj Hu, como dijimos, Midah Keneged Midah. Ahora iba a destruir a la gente de Shechem. Ellos se escaparon. ¿Se escaparon a dónde? A una torre. Cuando se fueron todos a la torre, vino Abimelech, agarró a todos sus soldados y le dijo, síganme, vamos al bosque. Fueron al bosque, empezaron a talar los árboles y todas las maderas, y le dijo, todas estas maderas se las llevan cargando y todos hagan lo mismo que hago yo. Y todos se fueron cargando las maderas. ¿Y a dónde las ponen? Exactamente alrededor de toda la torre. ¿Sí? Empiezan a preparar todas esas maderas alrededor de la torre, maderas y maderas y maderas, ponen todo alrededor de la torre para poder incendiar con toda la gente que estaba ahí. Había 1000 personas ahí adentro en ese momento, otros que ya los había matado. Entonces llevó a sus soldados, como dijimos, al bosque, y ahí empezó a cortar todos los árboles y empieza a
incendiar la torre. Se incendia la torre con 1000 personas adentro. Mata a todos. Y eran de su misma familia prácticamente. Eran de los que habían escogido, de la misma familia de su mamá. Él no le interesaba nada, era un rey malvado, era un que se autoproclamó como rey. Y así fue que acaba con todo Shechem, todo. Con la gente que estaba antes, que no lo pudo, que no se subieron a la torre, y con la gente que se habían subido a la torre, y habían participado en la rebelión. Justamente ahora él, lo mismo, Hashem les puso, Dios les puso en la cabeza que se conviertan ellos mismos en enemigos. Midá keneged midá. Exactamente como ellos hicieron. Al final, después que termina con todo Shechem, había otra ciudad al lado de Shechem, se llamaba Tebes, la ciudad de Tebes, que también habían apoyado una revolución, la revuelta contra este rey. Dijo, ahora les toca a esa ciudad. Termina con la ciudad de Shechem y ahora se dirige a la ciudad de Tebes, así se llama. Y la gente también en ese momento se van y se esconden en una torre, que también tenía una torre muy fortificada, y cerraron las puertas. Les quiero decir algo, cuando la gente de Shechem se fueron a esconder a esa torre, adentro de la torre tenían una idolatría. Entonces se fueron a proteger adentro de la torre con su idolatría, que era un dios que llamaba también otro de los dioses Baal. Entonces, pensando que ese los iba a salvar. Seguramente que estando ahí, fortificada, una torre fortificada, más aparte el dios que está ahí adentro, nos va a salvar. Pensaron que los iba a salvar. Y esto no los salvó, sino que tanto ese Dios, supuestamente, con toda la gente murieron. Y esto es lo que también dice David Amelech, por eso escribió en el Teilim Yudhet, en el Teilim 18, sobre este caso, que dice, Adonai sal'i sudati, faleti elisuri ejezebo magini bekere mishimi David. Dice, Dios es mi roca y mi fortaleza. No, ese pensaron que era la fortaleza que los iba a salvar y la roca, el Dios que los iba a salvar. No, Hashem es mi fortaleza y mi roca y mi salvación. Él es mi creador. Ejezebo magini, me resguardaré en él, no en esa torre, como hicieron la gente de Shechem, en Bekere Mish'i Misgabi, y la fuerza de mi salvación, que es mi refugio. Justamente por eso David Amelech escribe el Teilim Yudhet, por este suceso que había pasado, que había ocurrido con la gente que pensaron que se iban a resguardar en esta torre. Pero había otra ciudad, un pueblo al lado, como dijimos también Tebes, que ellos también se habían rebelado contra Abimelech, y entonces dijo, ahora voy contra ese pueblo. Ya había acabado con Shechem. La gente se escondió también en una torre, trabó sus puertas para que no pueda entrar, y entonces Abimelech también ordena a todas sus tropas quemar esa torre con toda la gente adentro, igual que Shechem. Pero esta vez le llegó el castigo a Abimelech. Mientras él estaba parado, estaban poniendo todas las maderas para incendiar la torre, una mujer arrojó desde arriba de la torre una piedra de molino. Antes eran las piedras de molino, no era un molino como lo conocemos hoy en día, eran piedras muy fuertes que rodaban. En Israel ahí todavía se pueden ver en las antiguas que van girando y ahí van aplastando las piedras de molino. Y esa mujer le aventó una piedra de molino y le destrozó el cráneo a Abimelech. En ese momento ya tenía 3 años como rey, le pega mientras él en ese momento estaba agonizando, supo que iba a morir, llamó a un sirviente de él y le dijo, no quiero morir por una mujer. Van a decir que mira quién me mató una mujer, ¿cómo es posible que yo tan fuerte me haya matado una mujer? Te ordeno que desenvaines tu espada y me mates, porque no quiero que la gente diga que me mató una mujer. Por lo tanto, así en ese momento desenvaina la espada del sirviente y apuñaló, lo mató a Abimelech y murió. Vemos nosotros claramente que cada parte del castigo de Abimelech fue planeado por Hashem midá keneged midá. Primero a Shechem, tú, y después a ti. Pero voy a crear un odio entre ustedes mismos.
Ustedes lo pusieron, ustedes lo reinaron, ustedes mismos lo van a odiar y ustedes mismos se van a matar. Y él, pensando que era el más fuerte, una mujer lo va a matar. O sea, todo detalladamente murió. No, esa gente no murió. Inmediatamente, algo increíble. Cuenta ahí que, bueno, ahora les digo, él había matado a su propia familia. Por lo tanto, su propia familia ahora lo mató, porque eran de las mismas ciudades de Shechem. Él había acabado con su propia familia. La gente de Shechem y la gente de Tebes eran todos parientes. Aún una persona que no es un saddik, no necesita ser un saddik para tener misericordia, rahmanut sobre sus hermanos. No, él ni siquiera tuvo eso. A cambio, una mujer que usualmente tiene compasión por más que el hombre sobre la gente, con todo eso actuó cruelmente hacia él. Él constantemente se imaginaba, tenía nuevos planes en su cabeza, planes muy crueles, por lo que su cráneo fue destrozado. Al igual que él había matado a sus hermanos sobre una piedra, ahora él también murió con una piedra. Eso es exactamente lo que le sucedió a Abimelech, todo lo que él planeó para otros. Y justamente él pidió que su sirviente lo mate. Ese fue el castigo adecuado también. Como dijimos, Abimelech, que era hijo de una Pileg, que es una esposa, digamos, secundaria, una esposa sin ketubá. Tan pronto ellos mismos, o sea, los parientes mismos de esa mujer fueron los que lo mataron. Cuando termina de matar, cuando muere Abimelech, increíblemente se para la guerra. En ese instante bajan todo el pueblo que estaban escondidos en la torre, pero estaban los enemigos, porque muere Abimelech, pero estaban todos los sicarios y todos los que iban de ahí. ¿Habían ídolos adentro del...? No, el Naví no cuenta si habían ídolos. En el otro sí. Acá probablemente no hay. El Shofetín cuenta que en el otro sí había ídolos donde fueron quemados. Acá aparentemente quizás no había ídolos, por eso no fue quemado. También adoraban, exactamente, seguro. Pero ¿qué pasó? Cuando matan a Abimelech, bajan la gente y no se matan los ejércitos. Cada uno se fue a su casa. Los de Shechem que quedaban y los de esto, y los que venían, los asesinos, todo, cada uno no mataron al otro. Terminó, matan a Shechem y se acaba la guerra. Ni uno mató al otro. Automáticamente cada uno dijo, bueno, acá terminó, nos vamos. ¿Qué pasó con el hermano? El hermano Yotam, no se sabe si... no cuenta más el Shofet. Ya no fue él, porque vamos a ver que después sube otro, ahora vamos a ver, después de él sube otro Shofet, otro juez, por unos años, pero este fue... Ahora, la pregunta es, y con esto, les termino con esto el pueblo de Israel comprendieron que el castigo de Abimelech había provenido todo de Me'et Hashem, todo de Dios. No tomaron venganza gente contra unos, claramente vieron que había sido castigado todo Shechem y tuvieron un terrible fin por la desgracia de haber apoyado a Abimelech. Le habían pagado con la misma moneda. Midá keneged midá. Abimelech buscó el poder incluso a consta de la vida de sus hermanos. Como está escrito en el Mishneh, dice así: Ga'avat Adam tashpilenu, Ushfal Ruach idmoch kavod. Dice en el Mishleh, en el Proverbios, en el Mishleh Perek 29, en el Pasuk 23, dice así: quien busca el poder y el honor, sobre él está escrito, la presunción de la persona lo derrumbará. Cuando una persona tiene presunción, bueno, sube, pero en un momento la misma presunción lo derrumbará. Mientras que el humilde acumulará honores, porque el que persigue honores, estos se alejan de él. Eso es lo que dice Ga'avat Adam, la presunción de la persona, tashpilenu, eso lo va a derribar. Ushfal Ruach, y el humilde, Itmoch Kavod, va a recibir honores. Cuanto uno más se escapa de los honores, más los persigue los honores, como dice también el Pirkei Avot. Le habían pagado a Abimelech con la misma moneda. ¿Por qué Abimelech fue considerado un shofet? Es una pregunta que muchos mefarshim, muchos jajamim se hacen. Un malvado que no tenía ni era un jajam, ni era un saddik, no era nada, al revés, era un cruel, era un asesino. ¿Cómo fue considerado como juez? Por eso muchos jajamim dicen que no, que solamente no era un juez. Estuvo 3 años liderando, se autoproclamó como rey, lideró al pueblo judío, hizo algunas guerras para defender al pueblo judío, pero más que nada él era un asesino.
por lo tanto solamente cronológicamente lo escribe en el Shofetim como si fuera rey, que estuvo solamente 3 años, pero hay otros que dicen que no entendemos por qué, pero sí fue un Shofet, aunque fue un malvado, y así termina la vida de que desgraciadamente pagó Gidón con todos sus hijos por lo que había hecho. Él sí había sido un Shofet y sí tenía que prever que podían el día de mañana, con ese efod, con ese pectoral que puso en su casa, venir a hacerle Avodah Zará, idolatría. Algo tremendo, hay que saber, es una historia muy difícil. Y las que vienen también, porque no son nada fácil, pero hay que entenderlo y hay que saberlo y hay que sacar musar, hay que aprender. La historia es para aprender, ¿sí? No venimos a aprender historia, sino aprender de la historia. Tenemos que saber todo lo que pasó, que se van sucediendo y se van repitiendo muchos procesos iguales en toda la historia de Israel. Por eso es muy importante siempre aprender historia. Baruch Adonai Leolam. Amén, amén.